¿Sabe usted que en los últimos años ha habido como una especie de salida del armario de la salud mental? Que la gente bueno, se ha abierto y ha confesado de una manera que no se había hecho hasta ahora, pues que ha tenido problemas de salud mental o que ha tenido que ir al psicólogo, que ha tenido que hacer terapia. No sé si es su caso. ¿Usted ha tenido que ir al psicólogo durante estos 4 años? No, no he ido. Tampoco hubiera tenido ningún problema en ir. Pero creo que la salud mental es algo que tenemos que visibilizar. En primer lugar, dar las gracias tanto al presidente Pedro Sánchez como a Jordi Évole en tratar este tema el domingo 25 de junio del 2023. Quiero aclarar que este vídeo no tiene ningún tipo de connotación política, es simplemente hablar de salud mental. Psicólogo, terapeuta, y por eso quiero aclarar un par de intervenciones que hizo ayer Pedro Sánchez. El presidente intenta desestigmatizar el hecho de ir al psicólogo, bien hecho, pero dice una frase que es: no habría tenido problema en ir al psicólogo. Esto no tiene razón de ser con lo que trata de explicar. Nadie, si tiene una contractura en el cuello, diría: no habría tenido problema en ir al fisio a que me quitara la contractura en el cuello por medio de un masaje. Ni alguien con acidez diría: no habría tenido problema en ir a un digestivo para que me tratara la acidez, porque no hay ningún tipo de estigma en ir. De hecho, el problema está precisamente en creer que ir al psicólogo puede ser un problema y, como bien intenta, hay que desestigmatizarlo. ¿Mostrarse vulnerable? No, en absoluto. Lo que pasa es que ha habido momentos en los que, por ejemplo, durante la pandemia, la ciudadanía no me pedía eso, me pedía seguridad y yo no la tenía. Yo durante la primera ola de la pandemia tuve a mi mujer con COVID, a mis padres con COVID, a mi suegro con COVID en la UCI. Yo, te cuento una anécdota personal, pero en esas noches cuando lograba conciliar el sueño, a las 2 horas me despertaba empapado de sudor. El problema que todo el mundo tiene, no solo el presidente Pedro Sánchez, es el nivel de ignorancia que hay sobre la gestión de nuestras propias emociones o cuando tenemos un problema que se nos puede ir de las manos. Es decir, como él mismo dice, tenía sofocos nocturnos que nunca había tenido. Cuando llega a los médicos y ven, porque él entiende que tiene COVID, porque eso no le había pasado en la vida, le hacen PCR y sale negativo, los médicos llegan a la conclusión de que lo que tiene es estrés. Ni en ese momento complicado, Pedro Sánchez tiene tiempo de ir al psicólogo. De forma que es en ese momento cuando debes de ir a aprender a gestionar las emociones que te abordan en el momento que sea. Y yo le decía a los médicos de la Moncloa, yo debo tener COVID, y yo no he pasado esto en mi vida. En aquel entonces me hacían PCRs cuando se podían hacer y siempre daba negativo. Y al final los médicos lo que me dijeron es que lo que tenía era un nivel de estrés que no había sufrido a lo largo de mi vida. Quiero decir con esto que luego cuando yo tenía que ir a los medios de comunicación tenía que dar una seguridad que en muchas ocasiones no tenía. ¿Usted ha tenido que ir al psicólogo durante estos 4 años? No, no he ido. Tampoco hubiera tenido ningún problema en ir. Pero creo que la salud mental es algo que tenemos que visibilizar. Yo recuerdo que uno de los actos más motivos que he vivido como presidente del gobierno fue precisamente cuando presentamos en el Palacio de la Moncloa con los distintos colectivos la estrategia de salud mental. Allí me encontré con una madre que se había suicidado su hijo siendo adolescente, y ella contó su experiencia y dedicó desde ese momento tan traumático toda su vida a visibilizar la salud mental y a tratar también de dar herramientas, instrumentos a los profesores, a los maestros en los centros educativos públicos, en los institutos,
para que los maestros, los profesores pudieran detectar problemas de salud mental entre nuestros adolescentes y también conductas suicidas que, por desgracia, estamos sufriendo. Bueno, hemos puesto a disposición un teléfono de atención y la verdad es que la demanda era latente porque, evidentemente, el número de llamadas y de solicitudes de atención que hemos tenido ha sido espectacular. Estamos ya en decenas de miles. ¿Usted nunca ha necesitado terapia, nunca en algún momento de su vida? Bueno, he tenido, si me ha dicho si en algún momento dado he tenido atención por parte de un psicólogo, sí, he tenido. ¿Hace tiempo de eso? Hace tiempo, sí. Pero insisto, no hubiera tenido ningún problema en tenerlo ahora, ¿eh? No me parece que sea un estigma. Una estupenda idea. Implantar en el sistema educativo una ayuda para darle conocimientos a los profesores para detectar problemas emocionales en el alumnado. Incluso eso debería de ser generalizado a las empresas. Debería de haber un psicólogo que atendiera, lo solicitara o no, a los alumnos un determinado número de horas al año para ver cómo está gestionando sus emociones ese alumno, incluso darles unas pautas. Deberían de haber más psicólogos en la seguridad social, pero aquí tenemos un problema y el problema es, a pesar de que se intente ayudar a la población con problemas emocionales poniendo más psicólogos en la seguridad social, lo que se daría sería un problema de poder gestionar toda la masa que acudiría, que no podría recibir un tratamiento continuo como el que requiere una terapia. De tal forma que la buena voluntad es importante, pero después habría que gestionar toda esa demanda. Lo importante es que las personas conozcan cómo gestionar sus emociones mediante clases en los colegios, en los institutos, o incluso dar clases en empresas a un determinado número de trabajadores para que aprendan a gestionar las emociones, porque en todo tipo de trabajo podemos desencadenar situaciones de estrés. Hay que hacer entender a la mayor parte de la población que ir al psicólogo es a tratar de aprender herramientas para nuestra gestión emocional. No se trata de que tengamos una enfermedad mental. De hecho, para una enfermedad mental necesitarías ir al psiquiatra porque ahí requieres de una medicación que sin ella no podrás controlar tus emociones. Sin embargo, ir al psicólogo es intentar recobrar nuestra gestión emocional que por determinadas situaciones se ha descontrolado. Precisamente en el momento en el que vemos que no podemos gestionar nuestras emociones es cuando debemos de ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque si no vamos en ese momento, lo que va a ocurrir es que podamos desembocar en un trastorno de ansiedad. Es decir, las emociones se apoderen de nosotros y se cronifique el problema. Hay que ir cuanto antes a un psicólogo para aprender a gestionar nuestras emociones. Y hay que desestigmatizarlo porque no hay ningún problema en ir. Como no hay ningún problema en ir al médico de cabecera, que lo único que va a hacer, tristemente, es darnos una pastilla para tratar de calmar nuestra ansiedad o nuestra angustia. Eso realmente es un bastón que no va a acabar con nuestros problemas, porque nosotros deberíamos de aprender a gestionar nuestras emociones, no con pastillas, apagando nuestras emociones, sino sabiendo manejarlas, gestionarlas o controlarlas. El problema, reconocido por todos, es que las terapias son caras porque necesitan de un plazo largo y de múltiples sesiones. No se trata de una pastilla. Seguro que si consultas podremos buscar un medio de que puedas acceder a lo que necesitas. Javier Martín, psicólogo en Las Palmas de Gran Canaria.